Los ingenieros navales de comienzos del siglo XX observaban con cierto asombro los planos que reposaban sobre la mesa del astillero de Nueva York. No era el primer acorazado que construían, ni sería el último, pero había algo en aquel diseño que llamaba la atención. El casco proyectado para el nuevo buque, el que llevaría por primera vez el nombre de Utah, poseía unas proporciones que imponían respeto: 159 metros de acero que prometían convertirse en una presencia dominante en cualquier mar del mundo. Los informes técnicos circulaban entre oficiales y diseñadores, y todos coincidían en un detalle. El Utah no era simplemente otro acorazado de la clase Florida. Era un símbolo del poder industrial estadounidense. Sus 4 turbinas Parsons, alimentadas por 12 calderas Babcock & Wilcox, podían generar 28.000 caballos de fuerza, suficientes para impulsarlo a casi 21 nudos, una velocidad notable para una mole que podía superar las 23.000 toneladas cuando estaba completamente cargada. En aquellos documentos también se detallaba un arsenal que no dejaba lugar a dudas sobre su propósito. 10 cañones Mark V de 12 pulgadas, distribuidos en 5 torres gemelas a lo largo de la línea central, convertían al Utah en una plataforma de fuego capaz de perforar el blindaje de cualquier rival de su época. A su alrededor, 16 cañones de 5 pulgadas en casamatas y 2 tubos lanzatorpedos sumergidos completaban un conjunto diseñado para imponer respeto y, si era necesario, devastación. Los planificadores estudiaban también su blindaje: 28 centímetros en el cinturón principal, 30 en las torres, casi lo mismo en la torre de mando. Un bastión flotante. Un baluarte de acero que parecía hecho para sobrevivir a cualquier amenaza concebible. El día de su botadura, el 23 de diciembre de 1909, los testigos observaron cómo aquella masa colosal se deslizaba hacia el agua como si despertara por primera vez. Y cuando finalmente fue comisionado el 31 de agosto de 1911, el USS Utah empezó una vida de servicio que lo llevaría desde Hampton Roads hasta Pensacola, de Galveston a Kingston, de la bahía de Guantánamo a los ejercicios con la flota del Atlántico. Durante los años siguientes, su silueta se volvió familiar en los cruceros de adiestramiento con cadetes navales y en maniobras de artillería que buscaban perfeccionar la puntería de sus enormes cañones. Y aunque para muchos marineros solo era un gigantesco acorazado más, para los observadores atentos se estaba gestando algo diferente: un veterano de acero que, con el tiempo, se convertiría en testigo silencioso de los cambios más profundos en la guerra naval del siglo XX. A principios de 1914, en medio de la Revolución Mexicana, Estados Unidos decidió intervenir. Mientras navegaba hacia el sur el 16 de abril, el Utah recibió órdenes de interceptar el vapor alemán SS Ipiranga, que transportaba armas para el líder mexicano Victoriano Huerta. La llegada del Ipiranga a Veracruz desencadenó la ocupación estadounidense de la ciudad. El Utah y su barco gemelo, el Florida, fueron los primeros buques de guerra estadounidenses en llegar. Juntos desembarcaron una fuerza combinada de 1.000 marines e infantes de marina el 21 de abril. Durante los 3 días siguientes, los marines lucharon calle por calle contra las fuerzas locales, sufriendo 94 bajas mientras infligían cientos de muertes al bando mexicano. El Utah permaneció frente a Veracruz durante 2 meses antes de regresar al astillero naval de Nueva York para su revisión a finales de junio. Luego pasó los siguientes 3 años realizando el ciclo habitual de entrenamiento y ejercicios con la flota del Atlántico. Lo que nadie sabía entonces era que este acorazado estaba destinado a convertirse en testigo silencioso de uno de los momentos más importantes de la historia naval estadounidense, y que su destino final lo condenaría a ser olvidado por generaciones enteras. Después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial el 6 de abril de 1917, declarando la guerra a Alemania por su campaña de submarinos sin restricciones, el Utah fue estacionado en la bahía de Chesapeake para entrenar a tripulaciones de sala de máquinas y artilleros para la flota que crecía rápidamente. El 30 de agosto de 1918 zarpó hacia la bahía de Bantry en Irlanda, transportando al vicealmirante Henry T. Mayo, comandante en jefe de la flota del Atlántico. Al llegar, el Utah se convirtió en el buque insignia de la División de Acorazados 6, liderada por el contraalmirante Thomas S. Rogers.
La misión de la división era proteger convoyes en los accesos occidentales de posibles asaltantes de superficie alemanes, con el Utah operando junto al Nevada y el Oklahoma. Estos 3 acorazados formaban una línea defensiva crucial en las últimas etapas de la guerra, patrullando aguas donde los submarinos alemanes habían causado estragos durante años. Después del armisticio en noviembre de 1918, el Utah visitó la isla de Portland en Gran Bretaña y más tarde escoltó al transatlántico George Washington en diciembre, mientras transportaba al presidente Woodrow Wilson a Brest, Francia, para las negociaciones de paz de Versalles. Esta fue una de las misiones más prestigiosas que el barco llevaría a cabo en su carrera. El Utah partió de Brest el 14 de diciembre y llegó a Nueva York el 25. Permaneció allí hasta el 30 de enero de 1919. Luego reanudó el patrón estándar de tiempos de paz, con ejercicios de flota y cruceros de entrenamiento. Era una época de relativa calma después de la tormenta de la guerra, y el Utah se estableció en una rutina que parecía destinada a durar indefinidamente. En julio de 1921, el Utah zarpó hacia Europa, haciendo escalas en Lisboa, Portugal y Cherburgo, Francia. Al llegar, asumió el deber como buque insignia de las fuerzas navales estadounidenses en aguas europeas, posición que mantuvo hasta ser relevado por el crucero acorazado USS Pittsburgh en octubre de 1922. Este periodo en aguas europeas fue significativo para el barco y su tripulación. Representaba a Estados Unidos en un continente que todavía se recuperaba de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Las ciudades costeras donde atracaba aún mostraban las cicatrices del conflicto, y la presencia del Utah servía como recordatorio del poder naval estadounidense y su compromiso con la estabilidad europea. El Utah regresó a Estados Unidos el 21 de octubre y reanudó su antiguo papel como buque insignia de la División de Batalla 6. Pero el mundo estaba cambiando rápidamente. Las potencias navales habían comenzado a darse cuenta de que mantener flotas masivas de acorazados era insostenible tanto económica como estratégicamente. Bajo los términos del Tratado Naval de Londres de 1930, se establecieron límites estrictos sobre el tonelaje y el número de buques de guerra que cada nación podía mantener. Algunos barcos tendrían que ser desmantelados o convertidos para otros propósitos. El Utah fue seleccionado para conversión en un buque blanco controlado por radio, reemplazando al más antiguo North Dakota. Esta decisión marcó un punto de inflexión crucial en la vida del Utah. Ya no sería un acorazado de línea de batalla, listo para enfrentarse a otros buques capitales en combate. En cambio, se convertiría en una herramienta de entrenamiento, un objetivo móvil para que otros barcos practicaran su puntería. Para muchos en la tripulación, esto fue visto como una degradación. El 1 de julio de 1931 fue redesignado AG-16. Todo su armamento principal y secundario fue removido, aunque las torres en sí permanecieron en su lugar para mantener la apariencia de un acorazado real. Su equipo de aviación y los bultos antitorpedo añadidos en 1925 también fueron retirados. La conversión finalizó el 1 de abril de 1932, cuando fue recomisionado. El Utah había sido transformado completamente. Lo que una vez fue un poderoso buque de guerra, ahora era esencialmente un blanco flotante, aunque uno muy sofisticado tecnológicamente. El 7 de abril, el Utah partió de Norfolk para pruebas de mar, con el fin de entrenar a su tripulación de sala de máquinas y probar sus nuevos sistemas de control por radio. La tecnología era revolucionaria para la época. Ahora podía ser operado con velocidades y cambios de rumbo variados, maniobras típicas de combate, mediante motores eléctricos activados por señales desde el buque controlador. Estos sistemas ajustaban las válvulas de aceleración, dirigían el timón y regulaban el flujo de combustible de las calderas, todo sin intervención humana directa a bordo. Un piloto giroscópico Sperry también lo mantenía firme en curso, compensando automáticamente las corrientes y el viento. Era un logro impresionante de ingeniería naval para principios de los años 30. Completó sus pruebas de control por radio el 6 de mayo y el 1 de junio operó durante 3 horas completamente bajo control remoto. Este fue un hito significativo que demostró que la tecnología funcionaba según lo previsto. Los oficiales navales que observaban las pruebas quedaron impresionados por la precisión con la que el barco podía ser maniobrado desde otro buque.
El 9 de junio zarpó de Norfolk hacia San Pedro, Los Ángeles, uniéndose al escuadrón de entrenamiento 1 de la Fuerza Base de la Flota de Estados Unidos. Comenzando a finales de julio, emprendió sus primeras funciones como blanco, inicialmente para los cruceros de la Flota del Pacífico y más tarde para el acorazado Nevada. Los ejercicios seguían un patrón establecido. El Utah navegaría en patrones predecibles o sería controlado remotamente para simular un buque enemigo, mientras otros barcos practicaban disparando proyectiles inertes o realizando aproximaciones de ataque simuladas. Era un trabajo monótono pero esencial para mantener a la flota en estado de preparación. Continuó en esta capacidad durante los siguientes 9 años. Para la tripulación del Utah, esto significaba días interminables en el mar, realizando las mismas maniobras una y otra vez. No había gloria en este trabajo, no había batallas épicas que contar a las familias en casa. Solo el servicio constante y silencioso que mantenía a la Marina funcionando eficientemente. En mayo de 1935 participó en el problema de Flota 16, sirviendo como transporte para un contingente de marines. Este fue un cambio bienvenido de su rutina habitual. Los problemas de flota eran ejercicios masivos a gran escala que involucraban a grandes porciones de la Flota del Pacífico y del Atlántico, diseñados para probar estrategias y tácticas en condiciones lo más realistas posibles. El mes siguiente fue modificado para entrenar tripulaciones antiaéreas, además de realizar trabajos como blanco, recibiendo un montaje experimental cuádruple antiaéreo de calibre 1.1 para pruebas y desarrollo de tripulación. Esta modificación resultaría ser profética, aunque nadie lo sabía en ese momento. La amenaza del poder aéreo estaba creciendo rápidamente. En todo el mundo, las naciones estaban invirtiendo masivamente en aviación militar. Los aviones se estaban volviendo más rápidos, más maniobrables y capaces de transportar cargas de bombas cada vez más pesadas. La Marina estadounidense reconoció que necesitaba preparar a sus tripulaciones para defenderse contra ataques aéreos. El Utah regresó al Atlántico en enero de 1939 para participar en el problema de Flota 20, y más tarde ese año entrenó con el Escuadrón de Submarinos 6. La situación mundial se estaba deteriorando rápidamente. En Europa, Adolf Hitler había anexado Austria y ocupado Checoslovaquia. En Asia, Japón continuaba su expansión agresiva en China. Posteriormente se trasladó de vuelta al Pacífico, llegando a Pearl Harbor el 1 de agosto de 1940, donde realizó entrenamiento de artillería antiaérea hasta el 14 de diciembre, antes de partir hacia Long Beach, California, llegando el 21 de diciembre. El mundo se estaba preparando para la guerra, aunque pocos imaginaban la escala del conflicto que estaba por venir. Allí sirvió como blanco de bombardeo para aviones de los portaaviones Lexington, Saratoga y Enterprise. Los pilotos necesitaban práctica desesperadamente. Realizar bombardeos en picado y lanzar torpedos contra un objetivo móvil requería habilidad y precisión extraordinarias. El Utah proporcionaba ese objetivo, permitiendo que los pilotos perfeccionaran sus técnicas sin el riesgo de atacar un barco de valor estratégico real. El Utah regresó a Pearl Harbor el 1 de abril de 1941 y reanudó el entrenamiento antiaéreo. En mayo navegó a Los Ángeles para embarcar un contingente de marines de la Fuerza Marina de Flota para transporte a Bremerton, Washington. Después de esto, entró al astillero naval de Puget Sound a finales de mes para revisión. Durante esta reconfiguración recibió nuevos cañones de doble propósito de 5 pulgadas de montaje simple para mejorar el entrenamiento antiaéreo. Las cubiertas del barco también fueron reforzadas con gruesas vigas de madera para proteger el casco durante los ejercicios de bombardeo. Estas maderas harían que el Utah se pareciera más a un acorazado activo desde el aire, proporcionando un objetivo de entrenamiento más realista. Partiendo de Puget Sound el 14 de septiembre, puso rumbo a Pearl Harbor, donde reanudó sus deberes rutinarios por el resto del año. La tripulación se había acostumbrado al ritmo predecible de la vida a bordo. Días en el mar para ejercicios, seguidos de periodos en puerto para mantenimiento y descanso. Era una existencia tranquila, casi rutinaria. Nadie a bordo podría haber imaginado lo que les esperaba en solo unos meses. En la tranquila mañana del domingo 7 de diciembre, su tripulación esperaba un día fácil y sin contratiempos. El barco compartía el lado oeste de la isla Ford con varios vecinos.
El buque nodriza de hidroaviones Tangier estaba amarrado justo detrás, y los cruceros Raleigh y Detroit posicionados directamente adelante. Como la mayoría de los marineros en la flota del Pacífico, pocos a bordo del Utah creían que la guerra llegaría a Hawái. Las islas parecían demasiado remotas para un ataque aéreo serio. Estaban a más de 6.000 kilómetros de Japón, una distancia que parecía imposible de atravesar para una fuerza de ataque significativa. Los destructores y acorazados en Pearl Harbor se consideraban completamente capaces de manejar cualquier submarino o buque de superficie lo suficientemente audaz como para acercarse. El puerto, para ellos, se sentía completamente seguro. Era domingo, un día tradicionalmente reservado para el descanso y las actividades religiosas. Muchos marineros planeaban asistir a servicios religiosos o simplemente relajarse en sus literas. El lado oeste de la isla Ford era considerado una zona tranquila. Los grandes acorazados de línea de batalla estaban amarrados en el lado este, en lo que se conocía como Battleship Row. Esos eran los objetivos de alto valor, los buques que realmente importaban en caso de conflicto. El Utah, siendo solo un barco de entrenamiento, estaba relegado a una posición menos prominente. La mayoría de la tripulación estaba bajo cubierta esa mañana. Algunos todavía dormían después de la noche del sábado. Otros desayunaban en el comedor. Algunos escribían cartas a casa o jugaban cartas para pasar el tiempo. Era una escena de normalidad pacífica que estaba a punto de ser destrozada de la manera más violenta posible. Justo antes de las 8 de la mañana, los marineros en cubierta avistaron aeronaves barriendo sobre el extremo sur de la isla Ford. Al principio, la reacción fue de curiosidad más que de alarma. Los ejercicios de vuelo dominicales eran inusuales pero no inauditos. Ocasionalmente, los pilotos realizaban vuelos de entrenamiento incluso en días de descanso. Así que cuando las primeras explosiones resonaron por el puerto, la tripulación del Utah asumió que los ejercicios simplemente eran inusualmente intensos ese día. Algunos marineros incluso hicieron comentarios sobre lo realistas que sonaban las detonaciones. Nadie había informado a la tripulación sobre ejercicios programados, pero eso no era inusual. La comunicación entre diferentes unidades de la Marina a veces era deficiente. Pero entonces comenzaron a ver columnas de humo negro elevándose desde el otro lado de la isla Ford. Las explosiones se hicieron más frecuentes y más cercanas. Algunos marineros con más experiencia comenzaron a sentir que algo no estaba bien. El patrón de las explosiones era demasiado caótico, demasiado violento para ser un ejercicio de entrenamiento. Esa ilusión se desvaneció a las 7:55 cuando un rugido ensordecedor desde el suroeste rompió la calma de la mañana. 16 aeronaves volando muy bajo en dos grupos de 8 se abalanzaron hacia el Utah. Volaban tan bajo que los marineros en cubierta podían ver claramente las caras de los pilotos a través de las cabinas. Y entonces vieron algo que heló su sangre. En las alas de los aviones, pintados en rojo brillante, estaban los círculos distintivos del sol naciente japonés. No eran aviones estadounidenses. No era un ejercicio. Era un ataque real. Japón había llegado a Pearl Harbor. Eran bombarderos torpedo Kate de los portaaviones japoneses Hiryu y Soryu. Estos eran aviones especialmente diseñados para lanzar torpedos contra buques de guerra. Antes del lanzamiento, sus pilotos habían recibido instrucciones claras de atacar solo acorazados y portaaviones. No se esperaba que ninguno estuviera amarrado a lo largo del lado oeste de la isla Ford. Los planificadores japoneses habían estudiado meticulosamente las fotografías de reconocimiento de Pearl Harbor durante semanas. Sabían exactamente dónde estarían los objetivos de alto valor. Los grandes acorazados estarían en Battleship Row. Los portaaviones, si tenían suerte, estarían en el puerto. El lado oeste de la isla Ford no figuraba como zona de objetivos prioritarios. Aún así, 6 pilotos del Soryu malinterpretaron las órdenes y atacaron. Quizás en la confusión del combate, o quizás porque vieron lo que parecían ser buques de guerra importantes y no quisieron desperdiciar sus torpedos. 2 dispararon torpedos al Utah, 2 al Detroit y 2 al Raleigh. Los torpedos dirigidos al Detroit fallaron y se enterraron en el lodo a lo largo de la isla Ford.
El Raleigh fue alcanzado por un torpedo e inmediatamente comenzó a escorarse. Los marineros a bordo del Raleigh corrieron a sus estaciones de batalla, tratando desesperadamente de controlar las inundaciones y salvar su barco. Ambas armas dirigidas al Utah impactaron en el centro del barco en cuestión de segundos, a las 8:01, desgarrando su casco. El sonido fue ensordecedor, un estruendo metálico seguido por el rugido del agua entrando a presión. Todo el barco se estremeció con la violencia de los impactos. Sin integridad hermética, comenzó a escorarse rápidamente. El Utah había sido diseñado como un acorazado, con numerosos compartimentos herméticos que podían sellarse en caso de daño. Pero durante su conversión en barco blanco, muchas de esas características de supervivencia habían sido removidas o comprometidas. El agua se precipitaba sin control a través del interior del barco. Para las 8:05, la escora había alcanzado los 40 grados, dejando claro que pronto se voltearía. Los marineros experimentados reconocieron inmediatamente lo que esto significaba. No había forma de salvar el barco. La única prioridad ahora era salvar tantas vidas como fuera posible. Estos aviones eran parte de un ataque de 350 aeronaves lanzadas desde 6 portaaviones japoneses, atacando las instalaciones militares de Oahu en 2 oleadas con 1 hora de separación. Era la operación aeronaval más grande y ambiciosa jamás intentada hasta ese momento en la historia. Los portaaviones japoneses Akagi, Kaga, Soryu, Iryu, Shokaku y Zuikaku habían navegado en completo silencio de radio a través del Pacífico Norte, manteniéndose fuera de las rutas marítimas comerciales. Habían llegado a un punto de lanzamiento a solo 370 kilómetros al norte de Oahu sin ser detectados. Muchos bombarderos de la primera oleada se concentraron en el lado este de la isla Ford, donde los acorazados estadounidenses, sus objetivos principales, yacían amarrados. Los planificadores japoneses habían identificado estos barcos como la columna vertebral del poder naval estadounidense en el Pacífico. Si podían destruirlos o incapacitarlos, Japón tendría meses, quizás años, de libertad para expandir su imperio sin interferencia naval significativa. En cuestión de minutos, la mayoría había sufrido múltiples impactos de bombas o torpedos y estaban hundiéndose en el fondo del puerto o ardiendo ferozmente mientras el combustible y la munición se encendían. El USS Arizona explotó con tanta violencia que la detonación pudo sentirse a kilómetros de distancia. Más de 1000 hombres murieron en ese único instante. El USS Oklahoma fue alcanzado por al menos 5 torpedos en rápida sucesión y se volcó completamente, atrapando a cientos de hombres en su interior. El USS West Virginia fue alcanzado por 7 torpedos, pero se hundió en posición vertical gracias a las acciones heroicas de su tripulación al contrabalancear la inundación. El USS California también comenzó a hundirse después de múltiples impactos de torpedos. El USS Nevada intentó desesperadamente salir del puerto bajo ataque, convirtiéndose en el único acorazado en maniobrar durante el ataque. Pero fue alcanzado repetidamente por bombas y finalmente tuvo que encallarse para evitar hundirse en el canal principal. El USS Tennessee y el USS Maryland sufrieron daños por bombas, pero fueron protegidos parcialmente por otros barcos amarrados junto a ellos. El USS Pennsylvania, que estaba en dique seco, también fue atacado pero sufrió daños relativamente menores. El destructor USS Shaw explotó espectacularmente cuando una bomba alcanzó su almacén de municiones. La imagen de esa explosión se convertiría en una de las fotografías más icónicas del ataque. En el lado oeste de la isla Ford, los impactos de torpedos desencadenaron una serie de reacciones entre la tripulación del Utah. Los que estaban en cubierta se dieron cuenta casi de inmediato de que el barco iba a volcarse. La física era inexorable. Con tanta agua entrando tan rápidamente en un lado del barco, no había forma de detener el vuelco. Su urgencia por escapar aumentó cuando el fuego de ametralladora barrió las cubiertas. Los aviones japoneses no se limitaron a lanzar torpedos. También ametrallaron sistemáticamente a cualquier marinero que vieran en cubierta. Las balas trazadoras dibujaban líneas de fuego a través del aire de la mañana, impactando contra las estructuras metálicas del barco con ruidos secos y metálicos. Muchos, como William Hughes,
saltaron por la borda y nadaron hacia las boyas de amarre de concreto cercanas para cubrirse. El agua del puerto estaba tibia, pero pronto se contaminaría con petróleo, derramado de los barcos dañados. Hughes nadó con todas sus fuerzas, esperando en cualquier momento sentir el impacto de una bala o ser alcanzado por escombros. Otros, incluyendo a Lee Sousley y Warren Upton, se deslizaron por el casco cubierto de percebes, nadaron hasta la orilla y se refugiaron en una zanja de utilidad recién excavada. Los percebes les cortaban las manos y los brazos mientras se deslizaban, pero no había tiempo para preocuparse por eso. La zanja les proporcionó algo de protección contra las ametralladoras de los aviones que volaban bajo. Aunque Sousley había abandonado su botiquín de primeros auxilios en el barco cuando escapó, pasó la mayor parte del día atendiendo a marineros heridos. Usó tiras de tela rasgadas de uniformes para hacer vendajes. Aplicó presión a heridas sangrantes con sus manos desnudas. Consoló a hombres que morían lejos de casa. Fue un héroe anónimo en medio del caos. Bajo cubierta, la situación era completamente diferente. El electricista de tercera clase Dave Smith, uno de los operadores de grúa del barco, escuchó el rugido creciente de los motores de las aeronaves y miró por un ojo de buey justo a tiempo para ver la insignia roja en los aviones que habían lanzado torpedos al Utah. De repente me di cuenta de que estábamos siendo atacados por aviones japoneses, recordó años después en una entrevista. En ese momento todo cambió. Ya no era un domingo tranquilo. Era el comienzo de una guerra que cambiaría el mundo para siempre. Cuando el torpedo impactó y el barco comenzó a escorarse, corrí a la cubierta principal, bajé por el costado de estribor y nadé hasta la orilla. Smith actuó por puro instinto. No hubo tiempo para pensar, solo para moverse. Cada segundo contaba. La diferencia entre la vida y la muerte podía medirse en momentos. El marinero John Beeson también sintió los impactos de los torpedos y percibió que el barco comenzaba a inclinarse. Pero su reacción fue diferente. En lugar de correr inmediatamente hacia la seguridad, se detuvo para asegurar ventiladores y otros equipos eléctricos y encender las luces de emergencia. Era un acto de disciplina extraordinaria en medio de una crisis mortal. Beeson sabía que otros hombres todavía estaban en las profundidades del barco y que sin luces de emergencia estarían completamente perdidos en la oscuridad. Esos preciosos segundos que dedicó a encender las luces probablemente salvaron vidas. Mientras el buque se volcaba, Beeson tuvo que esquivar maquinaria que caía y equipos sueltos que se convertían en proyectiles letales. Una llave inglesa de 20 kilos volando a través de un compartimento podía matar a un hombre tan fácilmente como una bala. Escritorios, sillas, herramientas, todo lo que no estaba asegurado se convirtió en un peligro mortal mientras la gravedad cambiaba de dirección. Cuando el Utah finalmente se asentó en el lodo, él seguía vivo, pero atrapado en un mundo oscuro, desorientador y al revés. El techo era ahora el suelo. Las paredes se habían convertido en un laberinto imposible. El agua seguía entrando, llenando lentamente los compartimentos desde abajo, lo que ahora era arriba. Se dio cuenta de que su única esperanza de supervivencia era alcanzar los mamparos antitorpedo, que quedarían por encima de la línea de flotación en las profundidades poco profundas del puerto. Estos mamparos habían sido instalados originalmente para proteger las áreas vitales del barco contra explosiones de torpedos. Irónicamente, ahora podrían proporcionar una bolsa de aire para mantenerlo vivo. Usando la linterna que había estado reparando cuando los torpedos impactaron, se abrió camino hacia la escotilla del mamparo antitorpedo más cercana. La linterna parpadeaba intermitentemente, amenazando con apagarse en cualquier momento. Beeson sabía que si perdía esa luz, probablemente nunca encontraría la salida. Encontró afortunadamente que la gran llave inglesa necesaria para abrir la escotilla todavía colgaba en su lugar habitual. Incluso en medio del caos del volcamiento, algunos elementos de orden permanecían. Esa llave inglesa, colgando donde siempre había estado, representaba una pequeña victoria contra la entropía total que lo rodeaba. Después de escurrirse a través de la escotilla, Beeson vio el agua subiendo detrás de él. No era una subida rápida y dramática, sino constante e implacable. Centímetro a centímetro, el agua reclamaba más del interior del barco.
Una vez que alcanzó el casco interior, comenzó a golpear con la llave de escotilla que siempre guardaba para emergencias. Golpeó en un patrón rítmico: 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Esperaba que alguien afuera pudiera escuchar el sonido del metal contra metal a través del casco de acero. Continuó incluso cuando se formaron ampollas dolorosas en sus manos. Las ampollas se abrieron y comenzaron a sangrar, pero siguió golpeando. El agua se había acercado a 2,5 metros de él cuando finalmente escuchó golpes de respuesta y voces tenues afuera. Fue el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. Significaba que no estaba solo, que alguien sabía que estaba allí, que había esperanza. El personal en tierra había detectado sus golpes y regresó al casco para localizarlo con precisión. Tomaron una lancha hasta el Raleigh, que también había sido alcanzado pero permanecía a flote. Recuperaron un soplete de corte y un equipo y regresaron apresuradamente. Cada minuto era crítico. El agua estaba a solo 1 metro de distancia cuando Baesen notó un círculo rojo brillante formándose en el acero mientras el soplete cortaba. Era una carrera entre el agua que subía y los rescatistas. Si el agua lo alcanzaba antes de que terminaran el corte, se ahogaría a metros de la salvación. Momentos después, terminaron el corte y empujaron el disco hacia adentro. Cuando sacaron a Baesen, quemado por las salpicaduras de metal fundido, magullado por la caída de equipos, pero vivo, el agua ya le lamía los talones. Había estado a menos de 60 segundos de ahogarse. Fue el único tripulante rescatado a través del casco. Aquí está el momento que estabas esperando. Lo que sucedió después convertiría al Utah en el acorazado olvidado de Pearl Harbor, un destino que nadie pudo prever ese día. Pero antes de llegar a eso, hay otra historia que debe ser contada, una historia de sacrificio que define lo mejor del espíritu humano. Pero no todos los marineros atrapados bajo cubierta cuando los torpedos impactaron buscaron escapar hacia arriba. El jefe de caldera Peter Tomich entendió que si el agua fría del mar alcanzaba las calderas sobrecalentadas, explotarían, matando a todos los que aún estuvieran a bordo y probablemente a muchos de los que estaban en el agua cercana. Las calderas del Utah operaban a temperaturas extremadamente altas, generando el vapor necesario para impulsar las turbinas. Si el agua fría las alcanzaba repentinamente, la diferencia de temperatura causaría una explosión de vapor catastrófica. Tomich lo sabía. Había pasado toda su carrera trabajando con calderas. Entendía exactamente lo que sucedería. Alguien tenía que quedarse para asegurarlas. Tenía que cerrar las válvulas de combustible, purgar el vapor, hacer todo lo posible para reducir la temperatura y la presión antes de que el agua llegara. Era un trabajo que requería varios minutos de trabajo concentrado. Minutos que no tenía. Mientras el Utah comenzaba a volcarse, Tomich supo lo que debía hacerse. Ordenó a todo el personal de la sala de calderas que saliera de inmediato. «Salgan ahora, váyanse inmediatamente», gritó por encima del rugido del agua entrante y el gemido del metal retorciéndose. Luego, ignorando su propia orden, se puso a trabajar. Cuando sus hombres miraron hacia atrás mientras corrían hacia las escaleras, él ya estaba girando válvulas y ajustando medidores. Sus manos se movían con la precisión nacida de años de experiencia, ejecutando la secuencia de apagado de emergencia que había practicado pero nunca esperó tener que usar en circunstancias tan extremas. El barco seguía volteándose mientras trabajaba, y sabía que para cuando terminara, cualquier esperanza de escape se habría ido. Las rutas de evacuación se estaban cerrando una por una mientras el barco se inclinaba más allá del punto de no retorno. Pronto sería físicamente imposible trepar por las escaleras que ahora se habían convertido en paredes verticales. Esa certeza no lo detuvo. Continuó con sus acciones para salvar vidas, plenamente consciente de que su propia muerte estaba a solo minutos de distancia. No había drama en sus movimientos, no había pánico. Solo un hombre haciendo su trabajo, cumpliendo con su deber hasta el final. Por dar conscientemente su vida para salvar a otros, Tomich fue galardonado póstumamente con la Medalla de Honor. La citación decía que había mostrado devoción distintiva al deber, coraje extraordinario e indiferencia total por su propia vida. Pero esas palabras, aunque verdaderas, apenas capturan la magnitud de lo que hizo.
Peter Tomic nació en Austria-Hungría en 1883 y emigró a Estados Unidos en 1913. Se alistó en la Marina en 1910 y dedicó más de 30 años de su vida al servicio naval. Era un inmigrante que había encontrado un hogar y un propósito en su país adoptivo, y cuando llegó el momento, dio todo lo que tenía para proteger a sus compañeros marineros. Sus hombres, los que escaparon gracias a su sacrificio, nunca lo olvidaron. En los años posteriores a la guerra, organizaron reuniones anuales donde recordaban no solo el ataque, sino específicamente las acciones de Tomic. Varios de ellos nombraron a sus hijos en su honor. Uno estableció un fondo de becas en su nombre. Tras el ataque a Pearl Harbor, los equipos de salvamento se enfocaron primero en los barcos que habían sufrido menos daños y que podían ser restaurados al servicio más rápidamente. Esta era una decisión pragmática y necesaria. Estados Unidos acababa de entrar en guerra con Japón y necesitaba desesperadamente cada barco que pudiera poner de vuelta en servicio. El USS Nevada, a pesar de haber encallado, fue reflotado en febrero de 1942. El USS California fue reflotado en abril. El USS West Virginia siguió en mayo. Estos barcos fueron reparados, modernizados y enviados de vuelta a la guerra, donde servirían con distinción en batallas por todo el Pacífico. Para la década de los 30, el USS Utah había sido convertido en un buque blanco controlado por radio, una plataforma de entrenamiento antiaéreo. Sus cubiertas estaban cubiertas con gruesas vigas de madera para protección durante los ejercicios. Estas vigas, destinadas a absorber el impacto de bombas de práctica, ahora yacían apiladas caóticamente sobre el casco volcado. Debido a este papel, la gravedad de su daño y su ubicación en una parte menos crítica del puerto, los planes para salvar al Utah se convirtieron en tema de debate. Los planificadores navales tenían que tomar decisiones difíciles sobre dónde asignar recursos limitados. ¿Valía la pena el esfuerzo masivo que se requeriría para enderezar y reflotear el Utah? El barco ya no era un acorazado de combate. Incluso si lo reflotaban, tendría que ser remolcado a un astillero en el continente para reparaciones extensas. Y después de todo ese trabajo, ¿qué sería? Solo volvería a ser un barco de entrenamiento. No podría disparar un solo tiro contra el enemigo. Para evaluar cada naufragio se llevaron a cabo cientos de inmersiones bajo condiciones extremadamente peligrosas. Gran parte de Pearl Harbor permanecía saturado de petróleo derramado de los tanques de combustible rotos de los barcos dañados. El petróleo formaba una capa gruesa y negra sobre la superficie del agua que bloqueaba la luz solar. Esto hacía que las luces fueran casi inútiles en el agua turbia. Incluso las lámparas de buceo más potentes penetraban solo unos pocos metros en la oscuridad aceitosa. Los buzos tenían que tantear su camino a través de pasajes oscuros y retorcidos, confiando en la memoria de los planos del barco mientras evitaban metal afilado que podía rasgar sus trajes de buceo o cortar sus mangueras de aire. El interior de los barcos hundidos era un laberinto de muerte. Pasillos que antes eran rectos ahora estaban bloqueados por escombros. Puertas que deberían abrirse fácilmente estaban atascadas por la presión del agua o deformadas por explosiones. Cables eléctricos colgaban como enredaderas en una selva, listos para enredar a un buzo incauto. Las bolsas de aire dentro de los naufragios a menudo contenían gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno que podían encenderse con las llamas de los sopletes. El sulfuro de hidrógeno es uno de los gases más peligrosos que existen. Es más pesado que el aire, por lo que se acumula en los puntos más bajos de los compartimentos. Es altamente inflamable y extremadamente tóxico, capaz de matar en minutos. Varios buzos murieron durante estas operaciones de salvamento en todo Pearl Harbor. Algunos se ahogaron cuando sus mangueras de aire se cortaron. Otros fueron aplastados por escombros que cayeron inesperadamente. Al menos uno fue superado por gases tóxicos. Entre ellos, un buzo murió mientras trabajaba específicamente en el Utah. Su nombre era Alexander J. Goshen y murió el 19 de diciembre de 1941, solo 12 días después del ataque. Estaba inspeccionando el interior del casco volcado cuando algo salió mal. Los registros exactos de lo que sucedió se perdieron en la confusión de los esfuerzos de salvamento,
pero nunca regresó a la superficie. Su cuerpo fue recuperado días después. A principios de 1942, una evaluación inicial encontró al Utah firmemente incrustado en el fondo del puerto, pero lo suficientemente estable para un salvamento limitado. El barco había aterrizado sobre su costado de babor en aproximadamente 12 metros de agua. El casco de estribor sobresalía parcialmente por encima de la superficie del agua en marea baja. Los buzos lentamente cortaron a través de su casco expuesto y comenzaron a entrar en los compartimentos, recuperando gran parte de su munición restante. Aunque el Utah ya no tenía sus cañones principales, todavía llevaba munición de práctica para el entrenamiento antiaéreo. Esta munición necesitaba ser recuperada antes de que pudiera corroerse y potencialmente explotar. Debido a que se había detectado sulfuro de hidrógeno en algunos espacios, se requerían respiradores incluso en áreas que habían sido bombeadas. Los buzos trabajaban en turnos cortos, entrando y saliendo del casco en sesiones de 20 a 30 minutos. El trabajo era agotador física y, mentalmente, y nadie podía mantenerlo por periodos prolongados. No se encontró rastro de los 54 tripulantes aún desaparecidos. Los buzos exploraron tan profundamente en el barco como pudieron de manera segura, pero muchas áreas eran simplemente inaccesibles. Compartimentos que habían colapsado, pasillos bloqueados por toneladas de maquinaria desplazada, espacios llenos de lodo del fondo del puerto. Los cuerpos, si es que todavía existían, estaban enterrados en algún lugar de esa oscuridad. Era un pensamiento inquietante para los buzos mientras trabajaban. Sabían que en cualquier momento podrían encontrarse cara a cara con los restos de un marinero que no había logrado escapar. Algunos buzos informaron haber encontrado efectos personales, fotografías empapadas, relojes detenidos marcando el momento del ataque. A finales de febrero de 1942, las condiciones que se deterioraban y la creciente preocupación por la seguridad de los trabajadores llevaron la recuperación de municiones a un alto. Los funcionarios navales decidieron que el riesgo para las vidas de los buzos superaba los beneficios de recuperar la munición restante. El Utah fue sellado y dejado temporalmente. Un año después, los equipos de salvamento regresaron, esperando emplear métodos similares a los usados para enderezar al capsizado Oklahoma. El Oklahoma había sido uno de los barcos más gravemente dañados en el ataque, volcado completamente y asentado en el fondo del puerto muy parecido al Utah. Los ingenieros navales habían desarrollado un método ingenioso para enderezar el Oklahoma. Soldaron enormes vigas de acero al casco expuesto y las conectaron a un sistema de cabrestantes en tierra. Luego, gradualmente, durante meses de trabajo cuidadoso, habían rodado el Oklahoma de vuelta a una posición vertical. Era un trabajo monumental que requería precisión matemática. Si aplicaban demasiada fuerza demasiado rápido, el barco podría romperse en dos. Si no aplicaban suficiente fuerza de manera uniforme, el barco podría rodar de manera descontrolada y causar más daños, pero eventualmente el Oklahoma fue enderezado, aunque estaba demasiado dañado para volver al servicio. Los planificadores esperaban poder hacer lo mismo con el Utah. Pero después de 13 meses de preparación, soldando vigas, instalando cabrestantes, calculando ángulos y fuerzas, los intentos de rodar al Utah en posición vertical fallaron. El barco simplemente no cooperaba. En lugar de girar sobre el fondo del puerto como había hecho el Oklahoma, el Utah se hundió más profundamente en el lodo mientras los cabrestantes tiraban. El fondo de Pearl Harbor es en realidad bastante suave en muchas áreas, compuesto de limo y lodo que se ha acumulado durante milenios. El Utah había aterrizado en una de estas áreas suaves. Cuando los cabrestantes ejercían fuerza, en lugar de rodar el barco, simplemente empujaban el lado de babor más profundamente en 1980. El lodo. Era como tratar de voltear una tortuga que está medio enterrada en arena mojada. Cuanto más tiraban, más se hundía el barco. Los ingenieros intentaron diferentes ángulos, diferentes puntos de fijación, diferentes velocidades de tensión. Nada funcionaba. Eventualmente se concluyó que el costo y el tiempo involucrado no justificarían continuar, ya que el barco ya estaba en la posición más estable posible y fuera del canal de navegación principal. Esta fue una decisión difícil pero pragmática. Estados Unidos estaba en medio de una guerra total contra Japón y Alemania, y los recursos eran escasos.
Durante varios días, el naufragio fue monitoreado para asegurar su estabilidad, con buzos verificando su condición bajo la superficie. Querían asegurarse de que el Utah no se moviera inesperadamente o se deteriorara de una manera que pudiera crear un peligro para la navegación. Las inspecciones confirmaron que el barco estaba firmemente asentado y no iba a ninguna parte. El 15 de marzo de 1944, todas las operaciones de buceo en el Utah terminaron oficialmente, marcando la conclusión de los esfuerzos de salvamento posteriores al ataque. Fue un final tranquilo y sin ceremonias para un barco que había servido a la Marina durante más de 30 años. No hubo discursos, no hubo honores. Simplemente firmaron los documentos y se fueron. Cuando una propuesta renovada para despejar el lugar fue rechazada en 1956, la Marina oficialmente declaró al Utah una tumba de guerra permanente. Esta designación tenía un significado legal y moral importante. Significaba que el barco y su contenido debían ser tratados con el respeto debido a un cementerio. Estaba prohibido perturbar el sitio sin autorización específica. No se permitía buceo recreativo. No se podía recuperar ningún artefacto como recuerdo. El Utah y los hombres dentro de él debían descansar en paz. Era el mismo estatus que se le había dado al USS Arizona, que se había convertido en el símbolo más reconocido del ataque a Pearl Harbor. Aunque 54 tripulantes del Utah permanecen sepultados en el casco, un descubrimiento notable en el año 2000 reveló que en realidad hay 55 conjuntos de restos a bordo. Esta revelación sorprendió a historiadores, funcionarios navales y veteranos por igual. Durante casi 60 años, nadie había sabido el secreto que había permanecido oculto en las profundidades del Utah. Mary Wagner Corey, hija del extripulante jefe contramaestre Albert Wagner, reveló un secreto asombroso que había guardado durante casi 6 décadas. Lo hizo en una entrevista con un periodista que estaba investigando historias personales relacionadas con Pearl Harbor. Al principio, Mary dudó en hablar, preocupada de que pudiera meterse en problemas por haber guardado silencio durante tanto tiempo. Las cenizas de su hermana gemela, Nancy Lynn Wagner, han descansado dentro del Utah desde que el barco se hundió en 1941. Esta revelación añadió una dimensión completamente nueva y profundamente personal a la historia del Utah. Ya no era solo un barco con marineros atrapados dentro. Era también el lugar de descanso final de una bebé inocente. Nancy murió al nacer en 1937 en Olongapo, Filipinas, donde la Marina estadounidense mantenía una base importante. Mary sobrevivió después de meses en el hospital, luchando por su vida mientras su hermana gemela ya había fallecido. La medicina de la época no podía hacer mucho por bebés prematuros o con complicaciones al nacer. Wagner había hecho cremar a Nancy porque no había cementerios apropiados disponibles en Olongapo, donde hubiera querido enterrarla. La cremación era inusual en la cultura estadounidense de la época, especialmente para católicos como la familia Wagner, pero las circunstancias lo hicieron necesario. Posteriormente trajo la urna a bordo del Utah cuando fue trasladado allí, con la intención de esparcir sus cenizas en el mar una vez que se asignara un capellán al barco. Los entierros en el mar requerían la presencia de un capellán para realizar los ritos apropiados. Wagner estaba esperando el momento correcto, el lugar correcto, la ceremonia apropiada para despedir a su hija. Esa oportunidad nunca llegó. El Utah operaba constantemente, moviéndose entre puertos, participando en ejercicios. Los capellanes iban y venían, pero Wagner nunca encontró el momento adecuado. Y entonces vino el 7 de diciembre de 1941, y todas las oportunidades desaparecieron en minutos. Los entierros en el mar eran una tradición en la familia Wagner, y no solo una tradición cultural general, sino algo profundamente personal para él. Solo un año antes, en 1936, mientras servía en el USS Pennsylvania, había llevado a cabo tal entierro para otra hija, Helen, que también murió al nacer. La pérdida de 2 hijas en circunstancias similares debe haber sido devastadora para Wagner y su esposa. Pero eran tiempos diferentes, y la gente no hablaba tanto sobre el dolor emocional como lo hacemos hoy. Se esperaba que siguieran adelante, que continuaran con sus deberes, que mantuvieran sus emociones privadas.
Los buzos que inspeccionaron el Utah semanas después del ataque intentaron llegar a los camarotes de Wagner para recuperar la urna de Nancy, pero no pudieron penetrar los escombros. El área donde Wagner había mantenido sus pertenencias personales estaba bloqueada por toneladas de metal retorcido y maquinaria desplazada. Era simplemente demasiado peligroso intentar abrirse camino hasta allí. La urna permaneció dentro del barco, convirtiéndose en el entierro en el mar no intencionado que Wagner había deseado para su hija. Hay una ironía trágica y hermosa en esto. Wagner había planeado cuidadosamente dar a Nancy un entierro apropiado en el océano con todas las ceremonias y respetos debidos. En cambio, ella recibió algo mucho más permanente y significativo. Nancy Lynn Wagner descansa ahora en uno de los sitios más sagrados e históricos de la Marina de Estados Unidos. Está rodeada por los restos de marineros que dieron sus vidas en servicio a su país. Su lugar de descanso es visitado, aunque raramente, por aquellos que vienen a presentar sus respetos a los caídos de Pearl Harbor. No es el final que su padre planeó, pero quizás es más apropiado de lo que nadie podría haber imaginado. Aunque Mary guardó el secreto durante décadas, realizó visitas repetidas a Utah para honrar a su hermana, viajando allí anualmente desde 1990. Cada año, en el aniversario del ataque, Mary hacía el viaje desde el continente hasta Hawái. Era un peregrinaje personal que realizaba en silencio, sin fanfarria, sin mencionar a nadie por qué el Utah significaba tanto para ella. Se paraba en la orilla de la isla Ford, mirando el casco oxidado que sobresalía del agua, y hablaba en voz baja con su hermana. Le contaba sobre su vida, sobre sus hijos y nietos, sobre cómo había cambiado el mundo. Mary nunca conoció realmente a Nancy, pero el vínculo entre gemelas es algo especial, algo que va más allá de la memoria consciente. Durante todos esos años, Mary llevó el peso de su secreto sola. No se lo dijo a sus propios hijos hasta que fueron adultos. Tenía miedo de que si se sabía, alguien intentaría recuperar la urna, perturbando tanto el lugar de descanso de Nancy como el de los marineros. Quería que su hermana permaneciera donde estaba, en paz, en compañía de héroes. Cuando finalmente reveló el secreto en el año 2000, lo hizo porque sentía que la historia completa del Utah merecía ser contada. Los 55, no 54. Cada vida importaba, incluso la de una bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Mary tenía más de 60 años para entonces, y sentía que era tiempo de que el mundo supiera la verdad completa. La revelación atrajo atención renovada al Utah, aunque solo brevemente. Algunos periódicos publicaron la historia. Hubo algunas entrevistas en televisión local. Pero la atención se desvaneció rápidamente. El público estadounidense tiene una capacidad de atención corta, y había otras noticias, otros eventos, otras tragedias que capturaron la imaginación colectiva. Desafortunadamente, hoy el acceso al memorial está bastante restringido al público en general. Ninguna lancha de la Marina transporta visitantes allí regularmente, y el acceso es posible solo desde la isla Ford, que sigue siendo una base militar activa. La isla Ford alberga instalaciones navales importantes, incluido el cuartel general de la Flota del Pacífico y varias instalaciones de mantenimiento y apoyo. Los civiles requieren permiso formal para entrar a la base, un proceso que puede tomar semanas y requiere verificaciones de antecedentes, y una razón legítima para la visita. No es algo que los turistas casuales puedan hacer fácilmente. Incluso aquellos con conexiones militares encuentran el proceso burocrático desafiante. Aunque el acceso puede ser otorgado, especialmente para veteranos y familiares de los caídos, solo unas pocas docenas de visitantes llegan al memorial del Utah anualmente. Compare eso con el 1,5 millones de personas que visitan el Memorial del Arizona cada año. Es un contraste marcado que ilustra perfectamente cómo el Utah ha sido olvidado. El Memorial del Arizona es accesible por lancha desde el centro de visitantes de Pearl Harbor, que está abierto al público. Miles de personas lo visitan cada día. Hay exhibiciones elaboradas, películas documentales, guías capacitados. Es una experiencia cuidadosamente curada y profundamente conmovedora que ayuda a los visitantes a comprender la magnitud de lo que sucedió ese día. Muchos de los que visitan el Arizona permanecen inconscientes de que el memorial del Utah se encuentra a menos de 1,5 kilómetros de distancia. Desde el Arizona, en un día claro,
realmente puedes ver el casco del Utah sobresaliendo del agua. Pero la mayoría de los visitantes no saben qué están mirando. Ven un trozo de metal oxidado y no se dan cuenta de que es otro barco, otra tumba de guerra, otra historia que merece ser contada. Los guías turísticos en el Memorial del Arizona a veces mencionan el Utah, pero solo brevemente. Es un comentario de pasada, una nota al pie en la narrativa más grande. Y dado que los visitantes no pueden ir allí, muchos simplemente no lo registran como importante. Si no pueden verlo de cerca, si no hay un memorial elaborado, entonces quizás no es tan significativo. Irónicamente, si la Marina hubiera logrado remover el casco del Arizona en 1942 como se planeó originalmente, el Utah habría sido la única víctima del ataque que permanecía en el puerto, y probablemente se habría convertido en el foco principal de los esfuerzos conmemorativos. Los planificadores navales inicialmente querían remover el Arizona, porque estaba bloqueando parcialmente el canal principal. Pero cuando comenzaron a trabajar en el Arizona, se dieron cuenta de que el daño era demasiado extenso. El barco literalmente se estaba desintegrando bajo el agua. Intentar moverlo probablemente causaría que se rompiera en pedazos, potencialmente liberando todo el petróleo combustible restante de una vez y causando un desastre ambiental masivo. Así que tomaron la decisión de dejarlo donde estaba. Construyeron el memorial encima del casco hundido, convirtiendo el lugar de la tragedia en un lugar de recuerdo y respeto. Si hubieran tomado una decisión diferente, toda la forma en que recordamos Pearl Harbor podría ser diferente hoy. El Utah podría haber sido el símbolo icónico. Las fotografías del Utah podrían ser las que se muestran en los libros de historia. Los supervivientes del Utah podrían haber sido los que dieron innumerables entrevistas y escribieron memorias. Pero la historia tomó un camino diferente, y el Utah fue relegado a una nota al pie. Pero desafortunadamente, hasta que el memorial del Utah sea transferido al Servicio de Parques Nacionales y se dé acceso adecuado, continuará siendo el acorazado olvidado de Pearl Harbor. Ha habido propuestas para hacer exactamente esto, para poner el Utah bajo la misma administración que el Arizona y proporcionar acceso regular para visitantes. Los defensores argumentan que ambos sitios son igualmente importantes históricamente. Ambos son tumbas de guerra sagradas. Ambos cuentan historias cruciales sobre el ataque y sobre el sacrificio de aquellos que sirvieron. El hecho de que uno sea visitado por millones mientras el otro es prácticamente desconocido es una injusticia que debería ser corregida. Pero tales propuestas requieren coordinación entre múltiples agencias gubernamentales, la Marina, el Servicio de Parques Nacionales, el Gobierno del Estado de Hawái. Requieren financiamiento para infraestructura, muelles, lanchas, personal. Y en un entorno de presupuestos ajustados y prioridades competitivas, es difícil conseguir el apoyo necesario. La historia del Utah no termina simplemente con su hundimiento y abandono. Lo que hace que este barco sea verdaderamente único es cómo su destino refleja las duras decisiones que se toman en tiempos de guerra y cómo esas decisiones continúan resonando décadas después. Cada elección tiene consecuencias, y algunas de esas consecuencias duran generaciones. Mientras otros acorazados hundidos en Pearl Harbor recibieron atención inmediata y recursos masivos para su salvamento, el Utah fue dejado atrás. No porque no fuera importante en un sentido absoluto, sino porque en el contexto de una guerra total, su importancia relativa era menor. Esta es una distinción crucial que a menudo se pierde en las discusiones sobre el Utah. No porque no fuera importante, sino porque ya no era un buque de guerra en el sentido tradicional. Su conversión en un barco blanco significó que, a los ojos de los planificadores militares responsables de tomar decisiones imposibles con recursos limitados, su valor estratégico había disminuido. Era más útil como herramienta de entrenamiento que como buque de combate activo. Esta clasificación selló su destino de una manera que probablemente ninguno de los planificadores anticipó completamente. Cuando llegó el momento de decidir qué barcos salvar y cuáles abandonar, el Utah cayó en la segunda categoría. Los recursos limitados, el tiempo apremiante y las necesidades urgentes de la guerra obligaron a tomar decisiones difíciles que nadie quería tomar. Los acorazados que aún podían luchar tenían prioridad absoluta. El Nevada, el California, el West Virginia, todos fueron reflotados, reparados y enviados de vuelta a la guerra.
Participaron en invasiones anfibias por todo el Pacífico, bombardeando playas antes de los desembarcos, proporcionando apoyo de fuego para las tropas en tierra. Algunos incluso sobrevivieron para servir en la Guerra de Corea. Pero hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que el Utah, a pesar de su papel secundario, fue el primer objetivo alcanzado ese fatídico domingo por la mañana. Los pilotos japoneses no sabían que estaban atacando un barco de entrenamiento. No tenían idea de que sus torpedos estaban dirigidos a un blanco que ya había sido relegado a un papel de apoyo. Para ellos era simplemente otro objetivo importante, otro buque de guerra estadounidense que necesitaba ser neutralizado. Volaban bajo y rápido, concentrados en su misión, sin tiempo para distinguir entre un acorazado activo y un barco de entrenamiento. Y para los hombres a bordo, la diferencia entre un acorazado activo y un buque blanco no significaba absolutamente nada cuando los torpedos rasgaron el casco. Las explosiones mataban igual. El agua entraba igual de rápido. El pánico y el miedo eran exactamente los mismos. Peter Tomich no se detuvo a pensar si su sacrificio valía menos porque estaba salvando un barco de entrenamiento. Simplemente hizo lo que sabía que tenía que hacer, porque era su deber y porque era lo correcto. La tragedia del Utah también nos recuerda que la guerra no distingue entre roles o clasificaciones cuando llega el momento del conflicto real. Los 58 hombres que murieron ese día no estaban en la primera línea de combate en el sentido tradicional. No estaban tripulando cañones listos para disparar contra un enemigo conocido. No estaban preparándose para una batalla inminente que sabían que se avecinaba. Simplemente estaban cumpliendo con su deber, día tras día, entrenando a otros marineros para que pudieran defenderse mejor en caso de que llegara un conflicto. Era un trabajo importante, pero poco glamoroso, el tipo de servicio esencial que mantiene a una organización militar funcionando, pero que rara vez recibe reconocimiento público. Y cuando ese conflicto llegó sin previo aviso, transformando un domingo tranquilo en una pesadilla de fuego y acero, ellos pagaron el mismo precio que cualquier otro marinero en cualquier otro buque de guerra. La muerte no preguntó si estaban en un acorazado de primera línea o en un barco de entrenamiento. Simplemente llegó. Peter Tomich, el jefe de caldera que deliberadamente se sacrificó para salvar a sus compañeros, no pensó en el hecho de que el Utah ya no era un acorazado de combate cuando tomó su decisión. No se detuvo a considerar si su sacrificio tendría menos significado histórico porque el barco tenía un estatus reducido. Él solo pensó en su deber y en las vidas que podía salvar. Su acción heroica merece ser recordada tanto como cualquier otra hazaña de valentía ese día, ya sea que ocurriera en el Arizona, el Oklahoma, el Nevada o cualquier otro barco. El heroísmo no tiene gradaciones basadas en el prestigio del buque. Un hombre que da su vida para salvar a otros es igualmente heroico, sin importar dónde suceda. John Baesen, atrapado en la oscuridad mientras el agua subía a su alrededor, luchó por su vida con la misma determinación que cualquier marinero en el Arizona o el Oklahoma. Su rescate milagroso fue un rayo de esperanza en medio de una tragedia abrumadora, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desesperadas, la supervivencia es posible. El hecho de que fuera el único tripulante rescatado a través del casco hace que su historia sea aún más extraordinaria. Cientos de hombres quedaron atrapados en barcos volcados o hundidos ese día. La mayoría murió. Algunos fueron rescatados cuando los equipos de salvamento lograron cortar a través de los cascos en los días posteriores al ataque. Pero Baesen fue rescatado mientras todo todavía estaba en caos, mientras los incendios aún ardían y los aviones japoneses aún podían regresar. Estos hombres merecen ser recordados. Sus historias merecen ser contadas con el mismo cuidado y atención que dedicamos a las historias de los hombres del Arizona. Y sin embargo, por décadas, el Utah ha permanecido en las sombras, eclipsado por los barcos más famosos que se hundieron ese día. Esto no es culpa de nadie en particular. No hay villanos en esta historia, al menos no del lado estadounidense. Es simplemente el resultado de decisiones que tenían sentido en su momento, pero que han creado una situación donde una parte importante de la historia de Pearl Harbor ha sido en gran medida olvidada por el público general. Los historiadores conocen el Utah. Los veteranos de la Marina conocen el Utah.
Aquellos que han estudiado Pearl Harbor en profundidad conocen el Utah. Pero pregúntale a la persona promedio en la calle, incluso a estadounidenses bien educados con interés en la historia, y la mayoría nunca ha oído hablar de él. Pero quizás lo más conmovedor de toda la historia del Utah es el secreto que Mary Wagner guardó durante casi 60 años. El hecho de que las cenizas de su hermana gemela hayan descansado dentro del casco desde antes del ataque añade una capa profundamente personal y humana a esta tragedia que ya era profunda. Nancy Lynn Wagner nunca tuvo la oportunidad de vivir una vida completa. Murió antes de poder dar su primer paso, decir su primera palabra, sonreír a sus padres, experimentar cualquiera de las alegrías o tristezas que hacen que una vida sea completa. Pero encontró su lugar de descanso final en uno de los sitios más históricos y sagrados de la historia naval estadounidense. Su padre, el jefe contramaestre Albert Wagner, había planeado darle a su hija un entierro en el mar apropiado, una tradición familiar que había cumplido con otra hija solo un año antes. Era un hombre que había experimentado más pérdida de la que la mayoría puede imaginar. 2 hijas muertas al nacer en el espacio de 2 años. El dolor debe haber sido insoportable, pero el destino, o la providencia, o simplemente el azar ciego tenía otros planes. Cuando los torpedos japoneses golpearon el Utah esa mañana de diciembre, las cenizas de Nancy quedaron selladas dentro del barco para siempre, convirtiéndose en parte permanente de su estructura, de su historia, de su legado. Es imposible no sentir la ironía y la tristeza profunda de esta situación. Wagner sobrevivió al ataque, escapó del barco que se hundía, llegó a tierra sano y salvo. Pero la urna con las cenizas de su hija permaneció atrapada en el naufragio, en algún lugar de los compartimentos inundados y retorcidos que habían sido su camarote. Los buzos intentaron recuperarla en las semanas posteriores al ataque, cuando Wagner les explicó dónde buscar. Pero no pudieron penetrar los escombros que bloqueaban el camino. Cada intento de llegar más profundo en el barco era rechazado por metal retorcido, pasajes colapsados, peligros que hacían que continuar fuera demasiado arriesgado. Y así, Nancy recibió su entierro en el mar de la manera más inesperada e involuntaria posible. Mary Wagner Corey mantuvo este secreto durante décadas, visitando el memorial de su hermana cada año desde 1990 hasta que su propia salud ya no le permitió hacer el viaje. Uno solo puede imaginar el peso emocional de llevar ese conocimiento durante tanto tiempo, de saber que su hermana gemela yacía en el fondo de Pearl Harbor mientras el resto del mundo ignoraba su presencia. Debe haber habido momentos en que Mary quiso gritar la verdad, especialmente cuando escuchaba a la gente hablar sobre el Utah como si solo importara por los marineros que murieron allí. Su hermana también estaba allí. Nancy también merecía ser recordada. Pero Mary mantuvo silencio, respetando lo que sentía que hubiera sido el deseo de su padre. La revelación de Mary en el año 2000 finalmente trajo la historia completa del Utah a la luz pública. Ya no eran solo 54 tripulantes los que permanecían en el casco. Ahora sabemos que hay 55 almas descansando allí, una de ellas una bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir, pero que se convirtió en parte de uno de los momentos más significativos de la historia moderna. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre lo que elegimos recordar y lo que permitimos olvidar como sociedad. El Memorial del Arizona recibe más de 1,5 millones de visitantes cada año. Es uno de los sitios históricos más visitados en todo Estados Unidos. Es un destino obligatorio para cualquier turista en Hawái, con aunque sea un interés pasajero en la historia. La gente viene de todo el mundo para presentar sus respetos a los hombres que murieron ese día. Japoneses, alemanes, italianos, personas de naciones que fueron enemigas durante la Segunda Guerra Mundial, ahora vienen en paz para honrar a aquellos que cayeron. Es un testimonio poderoso de reconciliación y respeto mutuo que ha surgido de las cenizas del Shinto-Shienta conflicto. Y sin embargo, a menos de 1,5 kilómetros de distancia, el Utah yace en relativo anonimato. Solo unas pocas docenas de personas lo visitan cada año, principalmente veteranos, familiares de los caídos y aquellos con conocimiento específico o conexiones con el barco. Para la gran mayoría de los visitantes de Pearl Harbor, el Utah simplemente no existe en su conciencia. Esto no es culpa de los visitantes que no conocen mejor.
La mayoría de la gente solo sabe lo que se les enseña en la escuela o lo que ven en los medios de comunicación. Y en ambos contextos, el Utah rara vez se menciona. Los libros de texto hablan del Arizona. Las películas muestran el Arizona. Los documentales se centran en el Arizona. El acceso al memorial del Utah está severamente restringido, no por malicia, sino por logística y seguridad. No hay lanchas públicas que transporten a la gente allí porque no hay una infraestructura turística establecida. La isla Ford sigue siendo una base militar activa con instalaciones sensibles, y los civiles necesitan permisos especiales para entrar. Incluso aquellos que obtienen permiso enfrentan obstáculos logísticos significativos. Tienen que coordinar con el personal militar, pasar por puntos de control de seguridad, seguir rutas específicas. No es imposible, pero es lo suficientemente difícil como para disuadir a la mayoría de la gente. Y así, el Utah permanece en gran medida invisible para el mundo. Es comprensible que, dadas estas barreras, tan pocas personas logren visitar el memorial. No es como el Arizona, donde simplemente te presentas en el centro de visitantes, obtienes un boleto gratuito, ves una película y tomas una lancha. Visitar el Utah requiere planificación, determinación y a menudo conexiones. Pero esto plantea una pregunta importante que deberíamos estar haciéndonos como sociedad. ¿Por qué el Utah no recibe el mismo nivel de atención y respeto que el Arizona? Ambos barcos fueron hundidos el mismo día, en el mismo ataque por el mismo enemigo. Ambos tienen hombres enterrados en sus cascos. Ambos son tumbas de guerra sagradas designadas oficialmente. Entonces, ¿por qué uno es venerado mientras el otro es prácticamente olvidado? ¿Es simplemente porque el Arizona tuvo más víctimas? ¿Porque su destrucción fue más dramática? ¿Porque las fotografías son más impactantes? ¿O hay algo más profundo en juego sobre cómo construimos narrativas históricas y qué historias elegimos elevar? La respuesta, desafortunadamente, tiene que ver con percepción, política y los accidentes de la historia. El Arizona es visto como un símbolo del ataque a Pearl Harbor en su totalidad. Su destrucción fue dramática y devastadora. Más de 1000 hombres murieron cuando su almacén de municiones explotó, y las imágenes de su hundimiento se convirtieron en íconos inmediatos de la tragedia. El Utah, por otro lado, era un barco de entrenamiento que se volcó relativamente en silencio. No, explotó espectacularmente. No produjo las dramáticas columnas de humo y fuego que hicieron que las fotografías del Arizona fueran tan impactantes. Su hundimiento fue más silencioso, menos dramático, y en los años posteriores al ataque, cuando se tomaron decisiones sobre qué memoriales construir y dónde enfocar los recursos, el Arizona naturalmente recibió más atención. Pero esto no hace que las muertes en el Utah sean menos significativas o trágicas. No hace que el sacrificio de Peter Tomich sea menos heroico o menos digno de reconocimiento nacional. No hace que la supervivencia milagrosa de John Besen sea menos notable o menos inspiradora. Y ciertamente no hace que las 55 almas que descansan en el casco, incluyendo a una bebé inocente, sean menos dignas de ser recordadas y honradas. Hay esperanza de que esto pueda cambiar en el futuro, aunque el progreso ha sido lento. Si el memorial del Utah fuera transferido al Servicio de Parques Nacionales, como muchos veteranos, historiadores y defensores han propuesto durante años, podría recibir el mismo nivel de protección, mantenimiento y acceso público que el memorial del Arizona. Los visitantes podrían finalmente aprender sobre la historia completa de Pearl Harbor, no solo la parte más conocida y ampliamente publicitada. Podrían escuchar las historias de los hombres del Utah, de su valentía bajo fuego, de su sacrificio, de su humanidad. Podrían conocer a Peter Tomich, que conscientemente dio su vida para salvar a otros sin dudarlo ni un momento. Podrían aprender sobre John Besen, que golpeó desesperadamente el casco mientras el agua subía inexorablemente, y sobre los hombres valientes que lo rescataron justo a tiempo, arriesgando sus propias vidas para salvar a un compañero marinero. Podrían descubrir la historia profundamente conmovedora de Nancy Lynn Wagner, cuyas cenizas han descansado en el Utah durante más de 80 años, una presencia silenciosa que añade una dimensión humana única a la tragedia. Podrían ver fotografías de Albert Wagner con su familia, leer sobre la tradición de entierros en el mar que era tan importante para él, entender el dolor de perder no una, sino 2 hijas al nacer.
Podrían aprender sobre Mary Wagner Corey y el secreto que guardó durante 60 años, visitando fielmente a su hermana gemela cada año sin decirle a nadie por qué ese lugar era tan especial para ella. Hasta que eso suceda, el Utah seguirá siendo el acorazado olvidado de Pearl Harbor en la conciencia pública general. Pero no tiene por qué serlo para siempre. Cada persona que aprende su historia, cada persona que comparte su nombre con otros, cada persona que hace el esfuerzo de visitar su memorial cuando tiene la oportunidad, ayuda a mantener viva la memoria de esos hombres, de esa bebé y de ese día que cambió el mundo. Y eso, al final, es lo que más importa. La historia no se trata solo de los grandes eventos y las figuras famosas. También se trata de las personas olvidadas, los lugares pasados por alto, las historias que no se contaron durante demasiado tiempo. Se trata de asegurarnos de que todos los que sirvieron y sacrificaron sean recordados, no solo aquellos cuyas historias son convenientes o dramáticas. El USS Utah sirvió a la Marina de Estados Unidos fielmente durante más de 30 años. Participó en la intervención en Veracruz, sirvió en la Primera Guerra Mundial, escoltó al presidente a las negociaciones de paz de Versalles y luego dedicó años a entrenar a la próxima generación de marineros. Cuando llegó el ataque, su tripulación respondió con valentía, sacrificio y honor. 58 hombres perdieron sus vidas. 55 permanecen en el casco hasta el día de hoy, incluyendo a una bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir, pero que encontró su lugar de descanso final en compañía de héroes. Todos ellos merecen ser recordados. Todos ellos merecen nuestro respeto y gratitud. Si te ha gustado este video y quieres conocer más historias sobre barcos que cambiaron la historia, historias que a menudo son pasadas por alto o olvidadas, pero que merecen ser contadas, suscríbete al canal. Hay muchas más historias increíbles esperando ser descubiertas, y cada una de ellas merece ser recordada tanto como esta. El pasado no está muerto. Ni siquiera es pasado. Vive en nosotros mientras elijamos recordar.